Hola, bienvenidos a mi nuevo canal y a mi nuevo video. Yo soy Alejandro Hernández Frías y hoy le hablaré sobre el derecho laboral. Espero y sea de su agrado y le ayude a sus tareas. Índice. Ahora le vamos a hablar sobre la prima vacacional, la prima por antigüedad y el cálculo del PTU. ¿Qué es la prima vacacional? La prima vacacional es una retribución económica que aportan los patrones a sus trabajadores para que cuenten con un ingreso extra para disfrutar de sus vacaciones. Esta prestación es de carácter obligatorio y se indica en la Ley Federal del Trabajo. 3. ¿Quiénes pueden cobrar esta retribución? Según la Ley Federal del Trabajo, el artículo 76, los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. 3. Medidas. El artículo 78. Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. El artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo nos habla que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que corresponden durante un periodo de vacaciones. Y aquí tenemos la fórmula de la prima. Salario diario por días de vacaciones da el resultado y este se va a multiplicar por 25% de la prima vacacional. Pasamos a lo que es un ejemplo práctico de la prima vacacional. Un trabajador comenzó a laborar el 15 de junio del 2018. Actualmente tiene un salario de 9,000 pesos mensuales. El 15 de junio del 2020 el trabajador pretende solicitar vacaciones. Realiza el cálculo de su prima vacacional correspondiente. En este caso, vamos a poner el salario mensual que es igual a 9,000 pesos. El mes, por la ley, tiene 30 días. Años trabajados, hacemos el cálculo del 2018 al 2020, son 2 años. Días que le corresponden de vacaciones son 8 días, porque el primer año es de 6 días y al siguiente se le suman 2, entonces nos da un total de 8 días de vacaciones. Para sacar el salario diario al salario mensual se divide entre los días del mes, es decir, 9,000 pesos del salario mensual entre 30 días es igual a 300 pesos. Ahora para la prima se multiplica los 300 pesos por los 8 días de vacaciones, da un total de 2,400. Esto se le va a sacar el 25%, que da un total de 600 pesos. Entonces, es decir, la prima de vacaciones es de 600 pesos para este trabajador. Con esto concluimos con la prima vacacional. Ahora pasaremos a la prima por antigüedad. ¿Qué es la prima por antigüedad? La prima de antigüedad es un derecho de los trabajadores que encuentran su fundamento en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Esta disposición jurídica señala que el monto correspondiente a la prima de antigüedad se calculará sumando el salario de 12 días de trabajo por cada año trabajado. Tendrán derecho a recibir este beneficio aquellos trabajadores que se separen voluntariamente de su trabajo, siempre y cuando la antigüedad laboral supere el mínimo de 15 años. De igual forma, cuando la extinción de la relación laboral no se da como un acuerdo de voluntades, tendrá el trabajador derecho de cobrar la prima por antigüedad, ya sea que el despido sea justificado o no. ¿Quién tiene derecho a esta prima? Según el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, son sujetos del beneficio de la prima de antigüedad los trabajadores de planta, extendiendo que tal categoría se adquiere desde el momento en que la persona comienza a prestar sus servicios, a menos que exista disposición en contrario en el contrato de trabajo, es decir, solo quienes laboran conforme a una relación por tiempo indeterminado tienen derecho a la prima.
¿Cómo se determina la prima por antigüedad? La prima por antigüedad consiste en la cantidad equivalente a 12 días de salario por cada año de servicios, o proporcional, con la salvedad de que por ley el salario máximo para su cálculo será el equivalente a 2 salarios mínimos generales. Esto en el artículo 48, 162 y 406 de la Ley Federal del Trabajo. Ejemplo: un trabajador comenzó a trabajar en Grupo Modelo el día 1 de octubre del 2003. Ahora tiene un sueldo de 4.800 quincenales y el día 1 de octubre del 2020 decide dar por terminados sus servicios para esta empresa. Calcula la prima de antigüedad que recibirá. Esto se realiza poniendo los datos, que es el salario quincenal 4.800, los años de antigüedad calculándolos del 2003 al 2020 son 17 años. El límite inferior, que es el salario mínimo, es de 123.4. El límite máximo es el doble del salario, calculándolo serían 246.8 pesos. Salario diario, ese se calcula dividiendo el salario quincenal entre los 15 días. Esto nos da un total de 320, pero podemos ver que excede el límite máximo, entonces quedaría el salario en 246.8 días. Después pasamos a los días de antigüedad. Esto se calcula que son los 12 días por año por los 17 trabajados. Esto nos da un total de 204 días, que sería la prima por antigüedad. Ahora pasamos a lo que es la prima por antigüedad. Es igual a los días trabajados por el salario percibido, que este quedó en 246.8. Se hace la multiplicación de los 204 por el mismo salario que ya habíamos dicho. Esto nos da un total de 50.347.2 pesos. Este sería el total de la prima por antigüedad. Ahora pasaremos al cálculo del PTU. ¿Qué es la PTU? La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y se trata de una prestación con la que todos los patrones están obligados a cumplirle a sus colaboradores. En caso de que la empresa no haya obtenido utilidades durante el ejercicio fiscal anterior, no hay reparto. Si la empresa genera un ingreso anual declarado para el ISR ante el SAT que supere los 300,000 pesos, entonces está obligado a repartir las utilidades entre sus colaboradores. ¿A quién le atribuye este reparto de utilidades? A todos aquellos que se encuentran al servicio de un patrón. Son quienes tienen derecho a recibir el pago de su PTU. Entre ellos se encuentran madres y padres, trabajadores que estén en periodos de incapacidad temporal, trabajadores eventuales siempre y cuando su periodo laboral haya sido por lo menos de 60 días durante el año, exempleados que hayan trabajado durante el año fiscal anterior en un plazo mínimo de 60 días. De acuerdo al artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo, los siguientes empleados son quienes no tienen derecho a recibir el pago del PTU: directores, administradores y gerentes generales, socios y accionistas, trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días, profesionistas que hayan sido contratados bajo un esquema de pago por honorarios, ya que no haya una relación de trabajo de subordinado, trabajadores domésticos. ¿Cuándo se hace el reparto de utilidades? El artículo 122 de la Ley Federal de Trabajo establece que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá realizarse en un plazo máximo de 60 días, después de la fecha en la que se deba pagar el impuesto anual. Si la fecha límite de pago de impuestos para una persona moral es el 31 de marzo, entonces el plazo para pagar la PTU será el 1 de abril al 30 de mayo de ese mismo año. En caso de las personas físicas que tengan contratado a personal subordinado, el periodo de pago de la PTU
será a partir del 1 de mayo y hasta el 29 de junio. Ejemplo de la PTU. El ingreso acumulable de la empresa a lo largo del periodo fiscal es de 2 millones. Las deducciones autorizadas es un total de 1.300.000. Esto nos da como resultado utilidades de 700.000 pesos. La PTU le corresponde el 10% de las utilidades. Esto nos da la cantidad de 70.000 pesos. Ahora bien, la mitad de la PTU se utiliza para los días laborados por la empresa y la otra mitad es por los sueldos pagados por la misma empresa. El trabajador permaneció 60 días laborales, percibiendo un sueldo de 10.000 pesos mensuales. Ahora bien, la mitad del PTU se divide entre los 365 días laborados. Esto nos da un total de 95.89. Ahora, este factor se multiplica por los 60 días laborados por el trabajador, nos da un total de 5.753.4. Ahora bien, la otra mitad, los otros 35.000, se divide entre los 250.000 pesos de salarios pagados por la empresa. Esto nos da un total del factor de 0.14 pesos. Este factor se multiplica por los 20.000 pesos cobrados por el trabajador en los 60 días laborados y nos da un total de 2.800 pesos. Ahora estas dos últimas cantidades las sumamos, nos da un total del PTU de 8.553.4. Y hasta aquí concluimos el video, esperando que haya sido de su agrado y de su utilidad. Hasta la próxima.